históricamente llamada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Hoy les hablaremos de esa Venezuela moderna y ese retroceso democrático del que hablan los abuelos. Marcos Pérez Jiménez no llegó al poder por accidente, lo construyó desde las estrategias. Tras impulsar los golpes militares de 1945 y 1948, se blindó en el Ministerio de la Defensa para manejar el destino del país. El fraude electoral de 1952 no fue una sorpresa, sino el paso final para oficializar el poder que ya ejercía. El 30 de noviembre de 1952, Venezuela acudió a las urnas para elegir una nueva asamblea constituyente. El régimen esperaba una victoria fácil, pero el país les dio una sorpresa. Los primeros resultados oficializaban como ganador al partido URD. Al verse perdido, Pérez Jiménez no dudó, ordenó cortar las transmisiones y censurar a la prensa. El 2 de diciembre, desconociendo por completo la voluntad popular, consumó el monumental fraude electoral y se autoproclamó presidente provisional. La dictadura militar ya no se escondía. Tras el fraude, el líder de la URD, Jovito Villalba, fue expulsado del país. A Pérez Jiménez ya no le importaba la legitimidad del voto. Pero, ¿qué significó este quiebre para el futuro político de Venezuela? Para entender el impacto de este fraude, conversamos con Juan Pablo Torrealba, estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas, quien nos explica el peso de este momento histórico. Para hablar más que todo del costo que tuvo Venezuela por el fraude electoral que ocurrió el 2 de diciembre de 1952 con el régimen dictatorial que marcó Marcos Pérez Jiménez, deberíamos estar hablando de una gran pérdida en la credibilidad y en la legitimidad que tuvo este régimen, marcándose ahora sí una dictaduría total. Debemos hablar de toda la persecución que esto trajo para todos los opositores, que eran la mayoría en ese momento, comenzando con ejecuciones, que lamentablemente es una mancha histórica que siempre va a estar en el legado de Venezuela. Cuando hablamos de Marcos Pérez Jiménez, siempre vamos a hablar de un debate, si debe ser más recordado por estos actos dictatoriales o si debe ser recordado por todas las obras que realizó, dado ejemplo como las carreteras o el teleférico de aquí de nuestra ciudad de Mérida. Podemos hablar de cómo fue tan importante esta figura, pero cómo perdió toda su credibilidad electoral, toda su credibilidad para el pueblo y perdió el apoyo. Siento, a mi manera de verlo, esto ha sido la mayor pérdida que pudo tener tras este fraude electoral. Perdió todo el apoyo que logró conseguir con estas obras, perdió toda la credibilidad que pudo haber conseguido a nivel internacional como un presidente, perdió cualquier chance de volver a conseguir el poder que no, de una manera legal en futuras elecciones de manera democrática. Fue una mancha que nunca podrá ser borrada de la historia de su mandato. Y aunque sí, podemos decir que sus obras fueron muy importantes, a mi manera de verlo, este momento tan oscuro que ocurrió de manera dictatorial es algo que no puede volver a ocurrir. Pero la historia de este régimen no solo se escribió con persecución y fraude. Irónicamente, el gobierno que sepultó la democracia impulsó la transformación física más radical de toda la historia venezolana. ¿Cómo se financió este despliegue monumental? Con un único e inmenso motor económico, el petróleo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de crudo se disparó y el dinero comenzó a salir directamente del subsuelo venezolano. Para entender cómo este flujo de riqueza transformó un país rural en el epicentro de la arquitectura más moderna de América Latina, conversamos con el periodista Ramón Sosa Pérez. Definir el periodo de gobierno entre 1953 y 1958, encabezado por Marcos Pérez Jiménez, siempre va a resultar controversial, en tanto que en Venezuela aún un amplio sector de la sociedad sigue hablando de un régimen oprobioso, dictatorial, fuerte, represivo, con un aparato de intimidación política que negaba los principales derechos de reunión, de desplazamiento y de organización en partidos políticos, y quienes se organizaron como tales fueron perseguidos, hostigados, obligados al exilio y al destierro, de tal manera que fue un gobierno que persiguió la opinión pública. Sin embargo, no puede negarse que el ingreso del venezolano significativamente se tradujo en una serie de obras importantes que el gobierno logró construir
en materia de vialidad y en materia de impulso al turismo. El impacto del dinero procedente de la explotación petrolera fue utilizado por el gobernante Marcos Pérez Jiménez en la inversión de obras de infraestructura como carreteras, en obras desde el punto de vista de la proyección, vamos a decir, social en el país en materia de vialidad, la construcción de puentes, la construcción de autopistas, la construcción del teleférico de Mérida, del teleférico de Caracas, la construcción de sedes para la Universidad de los Andes, como en el caso de Mérida, con importantes obras de infraestructura, de la Panamericana, que termina de unir a la ciudad con el sur del lago, entre otras obras, dan cuenta de una obra, desde el punto de vista material, estructural, bien importante en Pérez Jiménez, pero se distinguió, como hemos dicho al principio de esta entrevista, se distinguió por ser un gobierno negador de las libertades públicas, opresor en la mayoría de sus ejecutorias y sobre todo que prohibió la opinión, el derecho a manifestarse de los venezolanos. Esta inmensa entrada de divisas no solo levantó concreto, también convirtió al bolívar venezolano en una de las monedas más sólidas del mundo, así atrayendo muchos obreros y profesionales europeos que buscaban un futuro mejor. Pero no todo fue orden y prosperidad económica. El control social era absoluto. Como lo mencionó el periodista Ramón Sosa, no se podía hablar de política en público sin miedo a ser delatado. La dictadura silenció a la prensa, mientras enviaba a los disidentes a Guasina, un campo de reclusión que se convirtió en el símbolo máximo de desprecio por los derechos humanos. A finales de 1957, Pérez Jiménez intentó extender su mandato por 5 años más, pero el descontento ya era insostenible. El país se paralizó con huelgas y protestas masivas, hasta que, en la madrugada del 23 de enero de 1958, acorralado por las Fuerzas Armadas y el pueblo en la calle, el dictador huyó del país en el avión conocido como la Vaca Sagrada. Aquel día Venezuela recuperó su democracia, demostrando que la modernidad de sus obras jamás podrían sustituir el valor de la libertad. El desarrollo material no vale nada si se construye sobre la persecución y el miedo.